Austin Jefferson había construido una buena vida. Con 34 años, dirigía una empresa constructora mediana en Sacramento, pasaba los fines de semana entrenando el equipo de béisbol infantil de Tyler y regresaba cada noche a casa junto a Kelsey, su esposa desde hacía 8 años. Se habían conocido en la universidad. La risa luminosa de ella captó su atención al otro lado de un bar abarrotado, y su ingenio rápido la mantuvo. Kelsey era fisioterapeuta, con consulta propia, ambiciosa e independiente. Tyler, su hijo de 6 años, tenía los rizos oscuros de su madre y los ojos grises de Austin. Antes de empezar, asegúrate de dar me gusta y suscribirte. Y de verdad, tengo curiosidad, ¿desde dónde nos ves? Escribe el nombre de tu país en los comentarios. Me encanta ver hasta dónde viajan nuestras historias. La vida avanzaba con una calma predecible hasta aquel lunes en que la clínica de Kelsey se amplió con una segunda sede al otro lado de la ciudad. El nuevo horario implicaba jornadas más largas, a veces turnos de 12 horas cuando faltaba personal. Lo hablaron a fondo en la mesa de la cocina, con una calculadora entre ambos y los dibujos de dinosaurios de Tyler esparcidos por la superficie. Mamá ha estado pidiendo pasar más tiempo con Tyler, dijo Kelsey, sin mirarlo del todo. Podría recogerlo del colegio en mis días largos, solo 2 veces por semana. Austin dudó. Denise Ruiz le provocaba una incomodidad difícil de explicar sin parecer paranoico. Sonreía demasiado, reía demasiado alto y tenía una forma de convertir cualquier conversación en un espectáculo. Pero Kelsey era su única hija, y la familia era importante para ella. 2 veces por semana, aceptó al final. Y yo lo recojo antes de las 6:30. El acuerdo empezó en septiembre. En octubre, Austin notó pequeños cambios. Tyler estaba más callado los martes y jueves, menos dispuesto a contar cómo le había ido el día. Cuando Austin le preguntaba qué hacía en casa de la abuela, Tyler se encogía de hombros. ¿Vemos la tele o jugamos en el patio? El niño que normalmente hablaba sin parar durante la cena se quedaba en largos silencios, empujando la comida por el plato. Solo está cansado, decía Kelsey cuando Austin lo mencionaba. Mamá lo agota con toda su energía. Austin quería creerlo. Había visto al marido de Denise, Carlos, apenas unas pocas veces, un hombre de cabello canoso que trabajaba en el turno nocturno de una embotelladora y parecía comunicarse principalmente con gruñidos. Denise tenía otros 2 hijos de un matrimonio anterior, Ray, que cumplía condena en la cárcel del condado por agresión, y Cristina, peluquera en Reno, a quien veían 2 veces al año. No era precisamente una familia unida, pero Kelsey insistía en que su madre se había suavizado con la edad, que convertirse en abuela la había cambiado. Un jueves de finales de octubre, Austin salió temprano del trabajo para evitar el tráfico. Llegó a la casa de los Ruiz a las 6:15. Era una vivienda baja, estilo rancho, en un vecindario que había conocido décadas mejores. El césped necesitaba cortarse. En el patio trasero, visible a través de la valla metálica, un columpio oxidado se vencía hacia un lado. Denise abrió la puerta con un chándal de terciopelo morado. Su cabello teñido de negro estaba recogido en un moño descuidado. Austin, ¡qué pronto! No se apartó de inmediato. Quería esquivar la hora punta. ¿Tyler está listo? Está viendo dibujos. Pasa, pasa. Al entrar, el olor lo golpeó, cigarrillos y algo químico, como quitaesmalte. ¿Te ofrezco algo? ¿Café? Carlos dejó hecho antes de irse. Estoy bien. Tyler. Déjalo terminar el episodio. Hoy se ha portado tan bien. Lo condujo al salón. Tyler estaba sentado con las piernas cruzadas en un sofá marrón gastado, la mirada clavada en la televisión. Su mochila descansaba junto a la puerta, colocada con una pulcritud excesiva. Demasiado perfecta. Hola, campeón. ¿Nos vamos? Tyler giró la cabeza de golpe. Por una fracción de segundo, Austin creyó ver algo en su rostro. ¿Alivio? ¿Miedo? Desapareció tan rápido que pensó que lo había imaginado. Sí, papá. En el coche, Tyler guardó silencio.
Austin probó las preguntas de siempre. ¿Cómo estuvo el cole? ¿Qué aprendiste hoy? ¿Paramos por un helado? Respuestas cortas, casi monosílabos. A mitad de camino, Tyler se removió en su asiento elevador. ¿Todo bien atrás? Sí. Se movió otra vez, llevándose la mano a la espalda. ¿Te pasa algo? Me pica la espalda. ¿Te caíste en el recreo? Austin miró por el retrovisor. Tyler no dejaba de rascarse, los deditos hundiéndose bajo la camiseta. No, solo pica. Al llegar te pongo crema. Pero Tyler no podía parar. Se rascó y se inquietó durante todo el trayecto. Para cuando Austin estacionó en la entrada de casa, el niño estaba casi llorando. Vamos a ver eso. Lo desabrochó y entraron. En el dormitorio de Tyler, Austin encendió la luz. Levanta la camiseta, hijo. Tyler dudó. Dudó de verdad. Una punzada de alarma atravesó el pecho de Austin. Luego, lentamente, el niño obedeció. Austin se quedó helado. Las manos empezaron a temblarle. La espalda de Tyler estaba cubierta de marcas, franjas rojas e inflamadas que se cruzaban en un patrón demasiado preciso para ser accidental. Algunas recientes, otras de varios días, formando capas de daño. En el centro, justo bajo los omóplatos, dos quemaduras circulares del tamaño de monedas, ampolladas y supurantes. Dios mío. La voz le salió ahogada. La visión se le estrechó, el pulso martilleándole en los oídos. Tyler, ¿qué es esto? ¿Quién te hizo esto? Me porté mal. El susurro fue diminuto. La abuela dijo que fui malo. El mundo pareció inclinarse. Austin se aferró a la cómoda, obligándose a respirar. No eres malo. No lo eres. La voz se le quebró. Vamos al hospital ahora mismo. Tomó la chaqueta de Tyler casi sin ser consciente de sus propios movimientos. El trayecto hasta Mercy General se desdibujó entre luces rojas y bocinazos. Austin cargó al niño directamente hasta urgencias. La enfermera de triaje miró una vez la espalda de Tyler y los llevó a una sala en cuestión de minutos. El doctor Philip Perry, rondando los 50, cabello gris acero y una calma nacida de haberlo visto todo, examinó a Tyler con suavidad. Una enfermera tomó fotografías y anotó datos. Austin permanecía sentado en una silla de plástico, los puños tan apretados que los nudillos se le habían vuelto blancos. Las quemaduras son de cigarrillos, dijo el doctor Perry al dejar la carpeta. Las marcas en la espalda son compatibles con golpes de cinturón o un objeto similar. Algunas lesiones tienen varios días. Hizo una pausa. Señor Jefferson, debo informarle. Por ley estoy obligado a reportarlo. Voy a llamar a la policía y a protección de menores. Llámelos. La voz de Austin fue plana, helada. Quiero que arresten a quien haya hecho esto. ¿Puede decirme dónde ha estado Tyler? En casa de mi suegra. Denise Ruiz. Dio la dirección. Vio al doctor apuntarla. 2 veces por semana durante las últimas 6 semanas. ¿Y nota estas lesiones recién hoy? Se rascaba en el coche. Yo pensé. Apretó la mandíbula. Pensé que era un sarpullido. 2 detectives llegaron antes de 1 hora. Una mujer afroamericana de unos 40 años se presentó como la detective Bonnie McCann. Su compañero, más joven, un agente latino llamado Julio Pérez. Se acomodaron en una sala privada mientras un especialista pediátrico continuaba revisando a Tyler. Cuénteme todo desde el principio, pidió McCann, libreta en mano. Austin relató cada detalle, el acuerdo con Denise, los cambios de comportamiento, el descubrimiento de esa noche. Mientras hablaba, observó cómo sus expresiones pasaban de la neutralidad profesional a algo más duro. ¿Su hijo ha dicho algo sobre lo ocurrido?, preguntó Pérez. Solo que la abuela le dijo que era malo. McCann intercambió una mirada con su compañero. Tendremos que entrevistarlo, dijo con firmeza. Pero esperaremos a la defensora del menor. Mientras tanto, enviaremos agentes a la casa de los Ruiz,
dijo la detective McCann. ¿Vive alguien más allí? Su esposo, Carlos, trabaja de noche en Pacific Bottling. ¿Algún otro menor en la vivienda? Que yo sepa, no. Austin se inclinó hacia adelante. ¿Cuánto tardarán en detenerla? Primero debemos reunir pruebas, respondió Pérez con calma. Entrevistar a Tyler, a su suegra, a posibles testigos. Analizar la escena. La prueba está en la espalda de mi hijo. La voz de Austin se elevó. ¿Qué más necesitan? Señor Jefferson, entiendo que esté enfadado. No lo entienden. Austin se levantó y caminó hasta la ventana. Abajo, el aparcamiento se extendía como cualquier otro, coches corrientes en plazas corrientes. Y en algún lugar ahí fuera, Denise Ruiz continuaba con su noche, probablemente encendiendo otro cigarrillo, probablemente sin pensar dos veces en lo que había hecho. Mi hijo ha sido torturado durante semanas, murmuró. Y yo lo envié allí. Yo lo puse en esa casa. Usted no podía saberlo, dijo Pérez. Pero Austin sentía que sí debía haberlo sabido. Las señales habían estado ahí, el silencio de Tyler, su desgana, la forma en que había dudado antes de levantarse la camiseta. Había ignorado su instinto porque era más fácil, porque no quiso discutir con Kelsey por su madre. ¿Dónde está su esposa?, preguntó Pérez. Austin miró el móvil. 7 llamadas perdidas de Kelsey. 3 mensajes de voz. Aún no la he llamado. Debería hacerlo. La detective McCann sostuvo su mirada. Señor Jefferson, déjenos hacer nuestro trabajo. No se acerque a la casa de los Ruiz. No contacte con Denise. Permita que el sistema actúe. Austin asintió, pero apenas escuchaba. El sistema. El mismo sistema que le asignaría un abogado a Denise, que celebraría un juicio, que quizá le impondría unos años de prisión si tenían suerte. El mismo sistema que obligaría a Tyler a revivir las peores semanas de su vida en entrevistas, evaluaciones y testimonios. Para Austin, el sistema no bastaba. Kelsey llegó a las 8:30. Tenía el rostro pálido y las manos temblorosas mientras una enfermera la guiaba hasta la habitación. Austin oyó su grito, un sonido desgarrado que rompió el silencio estéril del hospital. La encontró abrazada a Tyler, llorando sin consuelo. ¿Cómo pudo hacerlo?, repetía Kelsey. ¿Cómo pudo? Tyler pasó la noche en observación. Austin permaneció junto a la cama, viendo dormir a su hijo, pensando en las marcas del cinturón, en las quemaduras de cigarrillo, en la sonrisa demasiado amplia de Denise. Kelsey se quedó dormida en la silla. Austin no cerró los ojos. Sacó el móvil y empezó a buscar. Código Penal de California, sección 273 a maltrato infantil. Las penas podían variar desde libertad condicional hasta 6 años de prisión. Leyó caso tras caso, condena tras condena, sentencias que le parecían una broma. Algunos salían antes por buena conducta. Otros recibían probation. Tyler cargaría esas cicatrices para siempre. Denise podría salir antes de que su hijo terminara la primaria. No. No era aceptable. Austin abrió otra ventana de búsqueda. Tecleó despacio, borrando y reescribiendo, adentrándose en rincones oscuros de Internet donde la rabia encontraba eco y las soluciones eran tan furiosas como quienes las compartían. Leyó durante horas. Absorbió información. Dio forma al esqueleto de un plan. Cuando la primera luz del amanecer se filtró por la ventana del hospital, Austin Jefferson sabía exactamente lo que iba a hacer. A la mañana siguiente, los detectives regresaron acompañados de una psicóloga infantil, la doctora Laura Mercer, una mujer de voz suave que entrevistó a Tyler con muñecos y dibujos. Austin y Kelsey observaron tras el cristal unidireccional mientras su hijo, con voz pequeña y entrecortada, describía la habitación del castigo de la abuela. Un cuarto de almacenamiento. Un armario donde lo encerraba cuando se portaba mal. Cuando lloraba, ella lo quemaba. Cuando intentaba decir que le dolía, lo golpeaba con un cinturón. Mamá y papá me mandaron allí porque soy problemático,
susurró Tyler al muñeco que sostenía. Luego añadió, casi sin aire. Si lo cuentas, ya no te querrán. Kelsey se derrumbó. Austin la rodeó con el brazo, pero por dentro solo sentía una rabia fría, lúcida. Más tarde, en el pasillo, la detective McCann se acercó. Hemos detenido a Denise Ruiz esta mañana. Carlos está siendo interrogado. Por ahora no tenemos pruebas de que participara. Dice que trabajaba de noche y que no sabía nada. Eso dice él. Solo podemos acusar lo que podamos demostrar. Hizo una pausa. Su suegra lo niega todo. Afirma que Tyler miente. Que busca atención. Kelsey emitió un sonido ahogado. Dice que mi hijo miente. Su abogada ya está hablando de un posible acuerdo. Austin notó cómo Kelsey se tensaba a su lado. ¿Qué tipo de acuerdo? Es pronto para saberlo. Pero deben prepararse para la posibilidad de que no haya juicio. Si se declara culpable mediante pacto, la condena podría reducirse considerablemente. Cuando McCann se marchó, Kelsey se volvió hacia Austin. Tenía los ojos enrojecidos, agotados. Quiero matarla. Lo sé. Lo digo en serio. La quiero muerta. Lo sé, Kels. La atrajo hacia sí. Pero no podemos. Tenemos que pensar en Tyler. Kelsey asintió contra su pecho, los hombros sacudidos por sollozos silenciosos. Por encima de su cabeza, Austin miraba la pared, la mente ya varios movimientos por delante. Tyler volvió a casa aquella tarde con una receta de crema antibiótica y la derivación a una terapeuta infantil. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de entrevistas policiales, visitas de protección de menores y citas judiciales. Denise Ruiz salió bajo fianza, $50,000 que pagó su hija Cristina. La orden de alejamiento la mantenía lejos de Tyler, pero Austin la vio en la audiencia preliminar, sentada en el banco de los acusados junto a su abogada de oficio, el rostro cuidadosamente inexpresivo. Denise lo miró una sola vez. Y sonrió. Austin le devolvió la sonrisa. El caso de la fiscalía era sólido. El testimonio de Tyler, las pruebas médicas, las declaraciones del Dr. Perry y del especialista pediátrico. Pero sólido no significaba seguro. El abogado defensor, Stuart Cervantes, un hombre de cabello engominado y discurso pulido, ya empezaba a sembrar dudas. Tyler tenía solo 6 años. Los niños podían ser testigos poco fiables. Las lesiones podrían tener otros orígenes. Le ofrecerán un acuerdo, dijo Kelsey una noche, con la voz hueca. Estaban acostados. Tyler, por fin dormido tras otra pesadilla. 3 a 5 años, quizá menos. Probablemente. No es suficiente. No. Austin giró en la cama y miró a su esposa en la oscuridad. Kels, si hubiera una forma de hacer que pagara de verdad, ¿querrías saberlo? Kelsey guardó silencio durante un largo momento. ¿Qué estás pensando? Estoy pensando que el sistema no está diseñado para la justicia. Está diseñado para el proceso. Austin. No voy a hacer ninguna locura. Pero necesito que confíes en mí. Le tomó la mano. ¿Puedes hacerlo? Otra pausa. Kelsey apretó sus dedos. Haz que sufra. A la mañana siguiente, Austin pidió el día en el trabajo. Condujo hasta una biblioteca en el Grove, a 2 localidades de distancia, y utilizó un ordenador público para investigar. Denise Ruiz no era solo la agresora de Tyler. Era una mujer con historial. Austin encontró los documentos de su divorcio del primer matrimonio, donde su exmarido alegaba tendencias violentas. Encontró el registro de arresto de Ray, cargos por agresión tras una pelea en un bar. Inicialmente, la víctima había presentado una denuncia por violencia doméstica antes de retractarse. Encontró incluso un expediente sellado de protección de menores de 15 años atrás, cuando Cristina tenía 12. El patrón era claro. Denise Ruiz hacía daño. Especialmente a niños. Y llevaba años saliéndose con la suya. Austin dedicó la semana siguiente a aprenderlo todo sobre la vida de Denise. La siguió al supermercado, al despacho de su abogada,
al casino donde jugaba a las tragaperras cada martes. Anotó sus rutinas, sus amistades, los lugares donde se sentía segura. Compró una grabadora digital pequeña y una cámara con teleobjetivo. Creó una nueva dirección de correo electrónico y empezó a contactar a personas del pasado de Denise. Una respondió. Se llamaba Lena Sheldon y había acogido a Cristina durante 6 meses cuando tenía 13 años. Se encontraron en una cafetería de Sacramento. Intenté contarlo, dijo Lena, con las manos rodeando la taza. Cristina tenía marcas, moretones. Se encogía cuando alguien se movía demasiado rápido. Pero Denise era su madre, y en aquella época estas cosas no se tomaban tan en serio. Bajó la mirada. Cristina volvió a casa. Después supe que se escapó con 16. Austin tragó saliva. ¿Alguna vez habló de lo que pasaba? Lena dudó. Decía que su madre tenía muy mal genio, que la encerraba en un armario durante horas, a veces todo el día. Le sostuvo la mirada. ¿Tiene que ver con su hijo? Sí. El gesto de Lena se endureció. Entonces hágala pagar. Austin reunió toda la información en una carpeta, entrevistas, registros, fotografías. Construyó una línea temporal del abuso de Denise que se extendía a lo largo de 2 décadas. Hizo copias y las guardó en una caja de seguridad en un banco de Stockton. El acuerdo llegó 3 semanas después de la hospitalización de Tyler. 4 años en prisión estatal, con posibilidad de libertad condicional en 2. No puedo aceptar esto sin su aprobación, explicó la fiscal, Naomi Snyder, una mujer agotada, en su pequeño despacho. Sé que no es lo que esperaban. ¿Podemos conseguir algo mejor en juicio? Preguntó Austin. Quizá, pero hay riesgo. Cervantes es hábil, y Tyler es muy pequeño. Si el jurado no le cree. Abrió las manos. 4 años están garantizados. Kelsey miró a Austin. 4 años era mejor que nada. Era algo. Aceptaremos el acuerdo, dijo Austin. Aquella noche empezó la fase 2. Austin había crecido entre obras. Ascendió de peón a jefe de proyecto tras 15 años de trabajo duro y clases nocturnas. Conocía gente. Y, más importante aún, conocía gente que conocía a otra gente. Hizo llamadas. Contactos antiguos. Hombres que habían tomado caminos menos legales. Randy Holland respondió al tercer tono. Habían trabajado juntos en una reforma años atrás, antes de que Randy fuera detenido por dirigir un desguace ilegal. Cumplió 18 meses y salió con nuevos contactos y un profundo desprecio por la autoridad. Jefferson, ¿cuánto tiempo? Necesito información, dijo Austin. Sobre el sistema penitenciario. Sobre dónde podrían enviar a una reclusa concreta. ¿Es algo personal? Muy personal. Se citaron en un bar de West Sacramento. Randy escuchó la historia con el rostro cada vez más sombrío. Mi hermana tiene un crío, dijo al final. Si alguien le hiciera algo así. Negó con la cabeza. Quemaría su casa con ella dentro. Austin lo miró fijamente. Yo estoy pensando en algo más grande. Randy sonrió. Dime qué necesitas. Gracias a Randy, Austin supo a qué prisión probablemente enviarían a Denise, el centro penitenciario de mujeres de California Central, en Chowchilla. Aprendió sobre jerarquías, sobre códigos no escritos, sobre cómo la información y la influencia podían comprarse. Y aprendió algo más. Incluso en prisiones de mujeres, los agresores de menores ocupaban el último escalón. Hay una interna, dijo Randy. Beatriz Everett. Cumple 25 por homicidio imprudente. Tiene peso en su módulo. Su hija mueve cosas desde fuera. Austin no vaciló. Consígueme una reunión. No será barato. No me importa el precio. Adriana Fields, la hija de Beatriz, aceptó verlo en un parque de Merced. Tenía poco más de 30 años, tatuajes en ambos brazos y una mirada cautelosa. Austin le habló de Tyler. De Denise.
De la condena de 4 años. Adriana soltó una risa seca. 4 años no son nada. Saldrá. Y quizá lo repita. Austin sostuvo su mirada. Por eso necesito la ayuda de tu madre. ¿Qué clase de ayuda? Austin le explicó su plan. Mientras hablaba, la expresión de Adriana cambió, del escepticismo al interés y finalmente a algo parecido al respeto. Eso es sangre fría, dijo. Me gusta. Pero costará. ¿Cuánto? 20.000. Austin respondió sin titubear. Hecho. La mitad ahora. La otra mitad cuando termine. Se estrecharon la mano. Dos desconocidos unidos por una idea de justicia que no cabía dentro de la ley. La sentencia de Denise llegó en una gris mañana de febrero. La jueza Shirley Navarro leyó los cargos con un desprecio apenas contenido. Tyler no asistió. Austin y Kelsey se sentaron en primera fila, la mano de Kelsey aferrada a la de su esposo. 4 años en prisión estatal, dictaminó la jueza. Con abono del tiempo ya cumplido. Prohibido cualquier contacto con la víctima o su familia tras la puesta en libertad. Denise permaneció inmóvil con su mono naranja. No miró a nadie. No pidió perdón. Simplemente se giró cuando el alguacil lo indicó y se dejó conducir fuera. En la escalinata del juzgado, Kelsey rompió a llorar. Austin la abrazó y alzó la vista hacia el cielo encapotado. Pensaba en lo que venía después. Denise ingresó en Chowchilla 3 días más tarde. Austin siguió cada paso gracias a los contactos de Randy. Tras el proceso de admisión y clasificación, fue asignada a una unidad de población general, un edificio tipo dormitorio donde convivían unas 70 internas. Beatriz Everett estaba en la misma unidad. La primera semana no ocurrió nada. Austin esperó. Inquieto. Consultando con Adriana cada pocos días. Estas cosas llevan tiempo, le decía ella. Mi madre es prudente. Primero gana confianza. Tyler tiene pesadillas todas las noches, respondió Austin en una de esas llamadas. No quiere ir al colegio si Kelsey o yo no entramos con él en clase. El tiempo no juega a nuestro favor. 2 semanas más. Te lo prometo. Durante esas semanas, Austin fue el padre que Tyler necesitaba. Ajustó su trabajo, reorganizó su agenda, estuvo más presente en casa. Él y su hijo acudían a terapia con la doctora Mercer 2 veces por semana. En aquel despacho luminoso, lleno de juguetes y colores, Tyler empezó, poco a poco, a sanar. Austin no. Todavía no. No hasta saber que Denise sentía una fracción del dolor que había causado. La llamada llegó un miércoles por la noche. Ya está hecho, dijo Adriana. El corazón de Austin dio un salto. ¿Qué ocurrió? Mi madre se hizo amiga de Denise. La escuchó. Fingió empatía. Adriana hizo una pausa. Denise les contó a todas que era inocente. Que su nieto mentía. Que ella era la víctima. Austin apretó la mandíbula. Entonces, mi madre dejó que circulara la verdad. Y también dejó caer que Denise planeaba luchar por recuperar visitas cuando saliera. Que creía poder anular la orden de alejamiento. El aire se le quedó atrapado en el pecho. Ayer, en las duchas, 3 internas la atacaron. Le rompieron el brazo en 2 puntos. Le fracturaron la mandíbula. Los guardias no intervinieron hasta que todo terminó. Silencio. Ahora está en la enfermería. Cuando se recupere, probablemente la trasladarán a aislamiento administrativo por su propia protección. Austin cerró los ojos. Sabía lo que significaba. 23 horas al día en una celda del tamaño de un armario. Sola. El resto de su condena. La satisfacción en la voz de Adriana era evidente. Mi madre dice que Denise lloró. Que pidió perdón. Que suplicó que pararan, igual que Tyler. Austin pensó en su hijo. En su pequeño de 6 años. Suplicando a su abuela que dejara de hacerle daño. Gracias, susurró. Luego añadió,
con voz firme. Mañana tendrás la otra mitad. Colgó el teléfono y se quedó sentado en la oscuridad del salón. Al fondo del pasillo, Tyler dormía. Dormía de verdad, sin pesadillas, por primera vez en semanas. Kelsey leía en la cama, intentando rescatar una mínima sensación de normalidad dentro de aquella rutina hecha añicos. Austin se sirvió un whisky. Y pensó en la justicia. El sistema judicial había condenado a Denise a 4 años. Austin le había dado algo distinto: miedo, dolor y la certeza de que jamás volvería a sentirse a salvo. Incluso en aislamiento administrativo, las demás reclusas sabrían quién era. Una maltratadora de menores. Cada día de los 2 años siguientes sería una lucha por sobrevivir. Y cuando saliera, sería una mujer rota, marcada para siempre. No era suficiente. Nunca lo sería. Pero era algo. A la mañana siguiente, Austin dejó un sobre lleno de efectivo en el lugar acordado, una taquilla de la estación de autobuses de Modesto. No vio a Adriana. No hacía falta. El trabajo estaba hecho. 3 meses después, Tyler regresó al colegio a jornada completa. Seguía viendo a la doctora Mercer. Aún tenía días malos, pero volvía a reír, a jugar con sus amigos. Volvía a ser un niño. Entonces Austin recibió una llamada de la detective McCann. Pensé que debía saberlo. Denise Ruiz fue agredida en prisión. Ahora está bajo custodia de protección. Algo escuché, respondió Austin con tono neutro. Qué curioso. Investigamos el incidente. Hablamos con algunas internas implicadas. Dijeron que alguien dentro les contó exactamente lo que Ruiz hizo. Con muchos detalles. Información que no consta en registros públicos. Hubo una pausa. Usted no sabrá nada de eso, ¿verdad? Ni idea. Claro. Otra pausa, más larga. Señor Jefferson, lo entiendo. De verdad. Pero si usted tuvo algo que ver. Austin la interrumpió con calma helada. Detective, estoy centrado en mi hijo y en mi familia. Lo que haya ocurrido con Denise Ruiz en prisión es asunto suyo y de las demás internas. Ajá. McCann suspiró. Para lo que valga, los agresores de menores no lo pasan bien entre rejas. Población general o no. Le quedan 2 años, y serán duros. Me alegro. Austin colgó. Pero no había terminado. La agresión había sido satisfactoria, sí. Pero había sido reactiva. Él quería algo permanente. Algo que persiguiera a Denise mucho después de su liberación. Empezó por la familia. Cristina había pagado la fianza de Denise. Había permanecido a su lado incluso después de conocer lo que le hizo a Tyler. Austin contactó, mediante una conocida común, con una empleada del salón de Cristina en Reno. Dígale que tengo información sobre su madre. Algo que necesita saber. Se reunieron en una cafetería de carretera junto a la Interestatal. Cristina parecía agotada, alerta. Se había teñido el cabello de rubio platino desde la última vez que Austin la vio en el juzgado. ¿Qué quiere de mí? Austin deslizó una carpeta sobre la mesa. La verdad sobre su madre. Cristina la abrió. Dentro había copias del antiguo expediente de protección de menores, la declaración de Lena Sheldon, informes médicos de su infancia que documentaban lesiones repetidas. También fotografías. Cristina con 13 años, cubierta de moretones, la mirada vacía. Las manos empezaron a temblarle. No lo recuerdo. Su mente la protegió, dijo Austin con suavidad. Pero su cuerpo sí lo recuerda. Se inclinó hacia adelante. Su madre le hizo a usted lo mismo que a Tyler. Probablemente peor. Durante más años. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Cristina. Siempre decía que yo era torpe. No era torpe. Fue maltratada. Austin mantuvo un tono sereno, casi compasivo. No le cuento esto para hacerle daño. Se lo digo porque merece saberlo. Y porque cuando Denise salga, acudirá a usted. Pedirá ayuda. Dinero.
Quizá quiera vivir con usted. Cristina negó con la cabeza, quebrada. No lo permitiré. Pagó su fianza. Permaneció a su lado. Una parte de usted aún quiere creer que puede cambiar. Austin dio un golpecito a la carpeta. Esto demuestra que no. Lleva toda la vida haciendo daño. Cristina cerró la carpeta con manos temblorosas. ¿Qué quiere que haga? Cortar todo contacto. Que cuando salga no tenga a nadie. Entonces comprenderá de verdad lo que ha perdido. Cristina asintió lentamente. Mi terapeuta siempre dijo que yo tenía problemas para ponerle límites. Ahora sabe por qué. Se marchó con la carpeta, los ojos rojos, pero con algo nuevo en el rostro. Determinación. 2 semanas después, Austin supo por Randy que Cristina había solicitado una orden de alejamiento contra Denise. También había enviado una carta a la Junta de Libertad Condicional relatando los abusos sufridos en su infancia. Otro ladrillo en el muro que Austin levantaba alrededor de su suegra. El siguiente fue Carlos. El marido que alegó ignorancia. El hombre que trabajaba de noche y supuestamente nunca vio nada. Austin no creyó esa versión ni por un segundo. Retomó la vigilancia. Siguió a Carlos desde la embotelladora hasta sus paradas habituales, un bar cercano a la autopista, una tienda donde compraba boletos de lotería, la casa de los Ruiz, donde aún vivía solo. Lo documentó todo. Buscando una palanca. La encontró en el bar. Carlos bebía demasiado. Se volvía ruidoso. Una noche de abril, salió tambaleándose y condujo zigzagueando entre carriles. Austin lo siguió a distancia, grabándolo con el móvil. Cuando Carlos entró en su garaje, Austin hizo una llamada anónima. Conductor ebrio acaba de llegar al 2847 de Maple Street. Casi provoca varios accidentes. 10 minutos después, llegó una patrulla. Carlos no superó la prueba de sobriedad. Se negó al alcoholímetro. Pasó la noche en la cárcel del condado. Su tercer DUI implicaba prisión obligatoria y retirada del carné. Pero Austin aún no había terminado con él. Gracias a contactos de Randy, obtuvo su horario laboral. Una noche en que la casa estaba vacía, Austin entró sin forzar nada. No robó. No destrozó. Solo buscó. En el trastero. El armario del castigo de Tyler. Allí encontró lo que necesitaba. Arañazos en la cara interior de la puerta. Pequeños. Desesperados. Marcas en la pared a la altura de un niño. Una manta arrugada en la esquina, húmeda, con olor rancio. Austin fotografió cada detalle. Y salió en silencio. Envió las imágenes a la detective McCann junto a una nota breve. Quizá quiera añadir esto al expediente. McCann lo llamó al día siguiente. ¿De dónde ha sacado esto? Soplido anónimo. Silencio. Claro, anónimo. Suspiró. Reabriremos la investigación sobre Carlos Ruiz. Estas fotos sugieren que debía saber lo que ocurría. Me parece bien. Carlos fue detenido 2 semanas más tarde como cómplice de maltrato infantil. Su defensor intentó alegar desconocimiento. El jurado no lo creyó. Las pruebas eran demoledoras. El armario. Su presencia constante en la vivienda. El hecho de no haber cuestionado jamás las lesiones de Tyler. La condena fue de 2 años, que se sumarían a su pena por conducir ebrio. Ambos entre rejas. Ambos sufriendo. Y aún así, Austin seguía sin sentirse satisfecho. La audiencia de libertad condicional de Denise fue programada a los 18 meses de su condena. Austin la preparó como si fuera una operación militar. Organizó cartas de los médicos de Tyler, de sus profesores, de la doctora Mercer. Consiguió declaraciones de Lena Sheldon, de 3 antiguos vecinos de Denise que habían presenciado sus ataques de ira, y de Cristina, que por fin relató los abusos sufridos en su propia infancia. La audiencia fue a puerta cerrada, pero Austin asistió como representante de Tyler. Se sentó frente a Denise por primera vez desde la sentencia. Y vio lo que la prisión le había hecho.
Había envejecido 10 años en apenas año y medio. El tinte había desaparecido bajo una raíz completamente gris. La piel, apagada. El brazo roto había soldado torcido. Permanecía encorvada, reducida, nada que ver con la mujer estridente que le había sonreído en el juzgado. Cuando llegó su turno, Austin la miró directamente. «Mi hijo todavía tiene pesadillas», dijo con voz firme. «Tiene 6 años y le teme a la oscuridad porque usted lo encerraba en armarios. Se sobresalta cuando alguien levanta la voz porque usted le gritaba mientras lo quemaba con cigarrillos. Lleva cicatrices en la espalda que lo acompañarán toda la vida». Denise evitó su mirada. Austin no suavizó el tono. «Usted no tuvo piedad con él. No merece ninguna a cambio». Se puso en pie. «Asistiré a cada audiencia de libertad condicional que tenga durante el resto de su condena. Me aseguraré de que la Junta recuerde exactamente quién es y qué ha hecho. Cumplirá hasta el último día de sus 4 años. Y cuando salga, no tendrá nada. Ni familia. Ni hogar. Nadie que la ayude. Silencio absoluto. Esa es la justicia que se ha ganado». La Junta le denegó la libertad condicional por unanimidad. Al salir del penal, Austin sintió que algo se aflojaba en su pecho. No era paz. Pero se acercaba. Ese verano, Tyler cumplió 7 años. Celebraron una fiesta en casa con amigos del colegio, tarta, regalos y ese caos alegre que solo significa una cosa: niños divirtiéndose. Tyler reía mientras abría los paquetes, los ojos brillantes. Las sombras empezaban, por fin, a disiparse. Kelsey llevó a Austin aparte, en la cocina. «¿Se acabó?», susurró. «Ganamos». «Sí». Austin asintió despacio. «Ganamos». Pero aquella noche, cuando Tyler dormía y la casa quedó en silencio, Austin se sentó frente al ordenador. Abrió un archivo en el que llevaba tiempo trabajando. Un registro detallado de todo lo que había hecho. La agresión que había provocado. La vigilancia. La entrada en la casa. La manipulación de Cristina y Carlos. Lo documentó todo: contactos, dinero, decisiones, leyes quebrantadas. Cifró el archivo. Hizo 3 copias en memorias USB. Y las guardó en 3 cajas de seguridad distintas, en 3 ciudades diferentes. Un seguro. Por si algún día alguien decidía indagar demasiado. Después cerró el documento y se fue a la cama. 2 años después de la hospitalización de Tyler, Denise Ruiz salió de prisión. Austin recibió la notificación de servicios a víctimas y se la mostró a Kelsey sin hacer comentarios. Se prepararon. Revisaron las medidas de seguridad. Confirmaron que la orden de alejamiento seguía vigente. Denise no se acercó. Según el investigador privado que Austin había contratado para vigilarla, se trasladó a una casa de reinserción en Fresno. Encontró trabajo limpiando habitaciones de hotel. Prácticamente desapareció de la vida pública. Cristina no quiso saber nada de ella. Carlos seguía entre rejas. Denise no tenía amigos. Ni familia. Ni nadie a quien le importara si vivía o moría. 6 meses después de su liberación, el investigador informó que Denise había sido despedida por robar a huéspedes. 2 meses más tarde, fue expulsada de la residencia por incumplimientos reiterados. La última actualización la situaba en un albergue para personas sin hogar en Bakersfield. Austin dejó de seguirle la pista. Se había convertido en lo que, a sus ojos, merecía ser. Nada. Mientras tanto, Tyler prosperaba. Tenía 8 años. Jugaba al fútbol, sacaba buenas notas, reconstruía esa infancia que nunca debió ser interrumpida por el trauma. Seguía viendo a la doctora Mercer de vez en cuando. Pero las pesadillas habían cesado. Las cicatrices empezaban a desvanecerse. Una tarde, Austin ayudaba a Tyler con los deberes cuando el niño alzó la vista. «Papá, ¿crees que la abuela Denise piensa alguna vez en lo que hizo?» Austin eligió cada palabra con cuidado. «Supongo que sí, hijo. ¿Crees que está arrepentida?»
No lo sé. Le revolvió el cabello con ternura. Pero ya no importa. Lo importante es que tú estás a salvo y ella no puede hacerte daño nunca más. Tyler asintió satisfecho y volvió a sus ejercicios. Austin lo observó en silencio. Aquel niño resiliente. Aquel superviviente. Sintió un orgullo feroz. El sistema le había dado a Denise 4 años. Austin le había dado toda una vida de consecuencias. Relaciones destruidas. Refugios perdidos. Cada día convertido en recordatorio de que los actos tienen precio. No fue la venganza dramática de las películas. No hubo confrontaciones grandilocuentes. Solo algo frío, meticuloso y permanente. Ese fin de semana, Austin llevó a Tyler a las jaulas de bateo. Pasaron 1 hora golpeando pelotas. El swing del niño se volvía más firme, más seguro con cada intento. Después comieron helado en el aparcamiento mientras caía el sol. Esto está bien, dijo Tyler, con chocolate en la barbilla. Sí, campeón. Austin sonrió. Está muy bien. Te quiero, papá. Y yo a ti. Y en ese instante, cubierto de helado y bañado por la sonrisa de su hijo, Austin Jefferson creyó, con absoluta certeza, que había hecho lo correcto. 3 años después del incidente inicial, recibió una llamada de la detective McCann. Casi no contestó. No hablaban desde el juicio de Carlos. La curiosidad pudo más. Señor Jefferson, pensé que querría saberlo. Denise Ruiz ha muerto. Austin no sintió nada. Ni satisfacción. Ni alivio. Solo la aceptación muda de un hecho. ¿Cómo? Sobredosis. La encontraron en una habitación de motel en Bakersfield. Todo apunta a que llevaba tiempo consumiendo. Heroína, principalmente. Una pausa. Nadie denunció su desaparición. Ningún familiar reclamó el cuerpo. Gracias por avisar. ¿Hay algo más? McCann dudó. Encontramos una nota. No exactamente una carta de despedida, pero se acerca. Hablaba de su hija, de su nieto, de errores cometidos. Mencionó a Tyler. Austin guardó silencio. No daba detalles, añadió la detective. Solo decía que lamentaba haber hecho daño. Que sabía que merecía lo que le había ocurrido. Tras colgar, Austin permaneció largo rato frente a la pantalla apagada. Una parte de él quiso sentirse victorioso. Pero, sobre todo, se sintió cansado. Se lo contó a Kelsey esa noche. Ella lloró, aunque no supo explicar por qué. La odiaba, susurró. Quería que sufriera, pero no quería esto. Lo sé. Kelsey lo miró, insegura. ¿Crees que tuvimos algo que ver? ¿Que la empujamos hasta ese punto? Austin pensó en todo. La agresión. El aislamiento. La demolición sistemática de cada apoyo que Denise había tenido. Finalmente respondió. Ella se lo hizo a sí misma. Y añadió, con una serenidad inquietante. Todo lo que le pasó fue consecuencia de sus propias decisiones. Hirió a Tyler. Hirió a Cristina. Pasó la vida haciendo daño sin enfrentar verdaderas consecuencias. La mirada de Austin se endureció. Nosotros solo nos aseguramos de que esas consecuencias fueran más severas que las que la ley habría impuesto. Sí, admitió Austin finalmente. Lo hicimos. Y no me arrepiento. Kelsey permaneció en silencio durante un largo rato. Después, muy despacio, asintió. Yo tampoco. No se lo contaron a Tyler. Tenía 9 años, concentrado en el colegio, en sus amigos y en la próxima feria de ciencias. El fantasma de su abuela ya no necesitaba perseguirlo. Austin volvió al trabajo. A su vida. A ser el padre y el esposo que su familia necesitaba. Pero algunas noches, cuando la casa dormía, pensaba en la decisión que había tomado. En el momento exacto en que cruzó una línea invisible. En cuando decidió apartarse de la ley para impartir justicia con sus propias manos.
Muchos lo llamarían incorrecto, inmoral, delictivo. Austin lo llamaba necesario. Porque, al final, Tyler estaba a salvo. Tyler sanaba. Tyler volvía a ser el niño feliz y sano que siempre mereció ser. Y Denise Ruiz, maltratadora, torturadora, verdugo del miedo, había pagado por lo que hizo. No con 4 años en una celda limpia y rutinaria, sino con algo mucho más duradero. El día del 10º cumpleaños de Tyler, 4 años después de aquel jueves que cambió sus vidas, Austin observaba desde el patio trasero. Tyler corría, reía, jugaba con sus amigos bajo el sol. Las cicatrices en su espalda apenas se distinguían ya. Tenues líneas blancas que el tiempo seguiría borrando. Las heridas invisibles también cicatrizaban. Lento, pero firme. Kelsey se acercó y entrelazó su mano con la de él. Habían sobrevivido juntos a la tormenta. Y su matrimonio, contra todo pronóstico, había salido fortalecido. ¿Alguna vez piensas en lo que hiciste?, preguntó ella en voz baja. Todos los días. ¿Te arrepientes? Austin contempló a su hijo. La risa libre. Los movimientos despreocupados. La ausencia total de miedo. Ni una sola vez. Y era la verdad. Había hecho lo que debía hacer. Protegió a su hijo de la única manera que, para él, realmente importaba. No solo eliminando la amenaza, sino asegurándose de que jamás pudiera regresar. La ley tenía su lugar, pero algunos horrores exigían otra forma de justicia. Austin Jefferson había elegido la suya. Y, si el tiempo retrocediera, volvería a hacerlo sin dudar. Su hijo estaba a salvo. Su familia permanecía unida. Y el monstruo que casi los destruyó había desaparecido. Eso era lo único que importaba. Eso era suficiente. Aquí termina nuestra historia. Comparte tu opinión en los comentarios. Gracias por acompañarnos. Si te ha impactado este relato, suscríbete al canal. Y haz clic en el vídeo que aparece en pantalla. Nos vemos en el próximo.